cartílagos, articulaciones, y como hay articulaciones va a haber ligamentos, membranas, músculos que le van a dar un cierto movimiento a la laringe, ¿no? Y todo eso pues está revestido al final por una mucosa. Vamos a hablar primeramente del esqueleto de la laringe. Y el día de ayer habíamos empezado clasificando justamente a los cartílagos de la laringe. Los hemos clasificado en cartílagos pares y cartílagos impares. Hemos indicado que los cartílagos impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago epiglotis, mientras que los cartílagos pares se encuentran principalmente en la parte posterior. Los cartílagos arytenoides, los cartílagos corniculados, y hay otros que están inmersos en membranas, que son los cartílagos cuneiformes, que están a manera de una cuñita, ¿no? Por eso el nombre de cuneiformes. 3 cartílagos impares, 3 cartílagos pares. Vamos a ir hablando de algunas consideraciones generales de cada uno de estos cartílagos. En la imagen estamos observando el cartílago tiroides, un cartílago impar, único, el más grande en realidad. Este cartílago está constituido por 2 placas laterales, una derecha y otra izquierda. Nosotros estamos viendo del lado izquierdo, pero que al unirse en la línea media van a formar un ángulo. Este es el ángulo agudo, cortante, que se observa justamente, sobre todo en los varones, y es llamado nuez de Adán, manzana de Adán, que empieza a observarse a partir de la pubertad, sobre todo en los varones. Entonces, ese ángulo que se denomina ángulo tiroideo, nuez de Adán, manzana de Adán, dependiendo de cuán visible es, mientras más ligada la persona, si es varón se observa más, ¿verdad? Si es más gordita la persona, entonces se observa menos el cartílago tiroides y esta prominencia laringe, porque es una prominencia laringe. Entonces, lateralmente vamos a encontrar las placas que al unirse en este ángulo van a formar una cara anterolateral. Eso quiere decir que por detrás vamos a encontrar otra cara, va a ser la cara posterior o posteromedial. Vamos a encontrar un borde superior, todo esto es el borde superior. Vamos a encontrar un borde inferior y un borde posterior. ¿Qué es lo más importante en cada una de estas caras? En la cara anterolateral nosotros vamos a encontrar la presencia de un surco, una cresta, en realidad no surco, una cresta oblicua, donde se insertan los músculos infraioideos. ¿Cuáles? El esternotiroideo va a llegar a insertarse aquí, y de aquí también sale otro músculo, el tiroioideo. Entonces, la importancia de la cara anterolateral. Después, el resto de la cara está en relación con el músculo que va directamente hasta el hueso ioides, vale decir, el esternoioideo. La cara posteromedial. ¿Qué tiene la cara posteromedial? ¿Qué es lo más importante? Bueno, aquí nosotros estamos observando esto, ¿sí? Se ha cortado una mitad, estamos observando parte de la cara posteromedial, y es todo esto. Y como ustedes ven, si aquí se ha formado un ángulo, aquí también hay un ángulo, pero es un ángulo entrante, ¿verdad? Es una escotadura que va de superior a inferior. Y en esa escotadura, en ese canalcito, en ese ángulo entrante, nosotros vamos a encontrar sucesivamente de arriba hacia abajo, primero, una superficie articular que se corresponde justamente con este cartílago. ¿Qué cartílago es? Epiglotis. Un poquito más hacia abajo vamos a encontrar superficies rugosas, porque aquí se van a insertar estas formaciones. Son pliegues, un pliegue vocal superior y un pliegue vocal inferior. Entonces, estos pliegues, cuando estemos hablando de los pliegues, vamos a decir, anteriormente se van a insertar en el ángulo entrante, y este es el ángulo entrante, ¿sí? Entonces, el cartílago se está doblando, está constituido por 2 placas, ¿no? Y al unirse por fuera van a formar una prominencia, la prominencia laringea, nuez de Adán, manzana de Adán, etc.
y por dentro están formando un ángulo entrante, donde se observan tres elementos: superficie articular, superficie rugosa superior, superficie rugosa inferior. ¿Para qué las superficies rugosas? Justamente para los pliegues, para el pliegue vocal superior y el pliegue vocal inferior. Importante, este ángulo entrante. Seguimos con el cartílago tiroides. Borde superior. ¿Qué tiene el borde superior? Bueno, el borde superior presenta una escotadura media. ¿No? Presenta una escotadura media. En esta escotadura se va a insertar un engrosamiento de una membrana que va desde este cartílago tiroides hasta el hueso iliares, que se va a llamar entonces la membrana del ligamento tiroideo. Entonces, esto será el ligamento tiroideo que está a nivel del ángulo entrante, y todo esto es membrana, ¿sí? Ligamento y membrana. Membrana tiroidea, ligamento tiroideo. Ligamento porque es más grueso, membrana más delgada. Nada más en el borde superior. Borde inferior. ¿Qué tiene el borde inferior? Bueno, en el borde inferior vamos a encontrar lateralmente dos carillas articulares, ligeramente planas, que se corresponden justamente con ¿qué? Con el cartílago cricoides, con el borde superior del cartílago cricoides. Pero en el resto, en la parte media, vamos a encontrar simplemente la inserción de una membrana. Aquí estamos viendo la otra membranita, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Cricotiroidea. Membrana cricotiroidea. Y lateralmente carillas articulares. Bueno, ¿qué nos resta por ver? Esto, ¿no? El borde posterior. ¿Y qué encontramos en el borde posterior? Prolongaciones. Una superior y otra inferior, que se llaman justamente así: prolongaciones tiroideas superiores, prolongaciones tiroideas inferiores, o también se las llama astas superiores y astas inferiores. Como podemos observar en la imagen, presta inserción a ligamentos. Astas inferiores, también ligamentos. Bueno, nada más del cartílago tiroides. Vamos a otro cartílago, el cartílago epiglotis. Y aquí tenemos una buena imagen para poder ver a este cartílago. Bueno, este cartílago epiglotis tiene la forma de una hoja. Tiene la forma de una hoja vegetal, ¿no? Porque, como esta mañana, ¿no? Muéstrame el nervio cubital. Nervio cubital. Y bueno, me imagino que con los auxiliares han pintado, han tratado de pintar, ¿no? Y me muestran una vena completamente diferente. Entonces, además que no hay vena cubital, hay venas cubitales, ¿no? Si es que algunos están en extremidades, hay venas cubitales profundas y superficiales. Las venas cubitales profundas van acompañando a la arteria cubital, y las venas cubitales superficiales en realidad no son venas, es vena cubital superficial, es el origen de la vena basílica. Pero hasta lo han pintado, ¿no? Está de color azul. Muéstrame el nervio cubital. Después se parece a una hoja de cuaderno, ¿no? Entonces hay que ser ahora más específicos, ¿no? Ha cambiado tanto, ustedes no tienen la culpa, ¿no? Así los han formado, les han enseñado que la Pachamama nos da todo y les da la vida, les da todo. No tienen la culpa de eso. Pero estamos en una entidad académica, científica. Ustedes por su cuenta pueden leer los libros y ver que realmente no es así, ¿no? Bueno, como tiene la forma de una hoja vegetal, reiteraremos, tiene un talito, ¿no? Tiene, bueno, es una hoja aplanada, entonces de delante hacia atrás. ¿Va a presentar qué? Va a presentar una cara anterior y una cara posterior.
va a presentar un extremo superior y un extremo inferior. El extremo inferior está dando origen justamente a ese tallo, a través del cual se articula con el ángulo entrante del cartílago tiroides. A este nivel existe entonces una articulación tiroepiglótica. La cara anterior, ¿cómo es la cara anterior? La cara anterior es convexa en sentido transversal y ligeramente cóncava de arriba hacia abajo. Presenta numerosas irregularidades que de todas maneras, al recubrirse con una mucosa, se eliminan o más bien se regularizan, ¿no? Se pierden esas irregularidades. La cara posterior lo mismo. Bueno, en este caso, la cara posterior inversamente, ¿no? Si la cara anterior es convexa en sentido transversal, ¿cómo va a ser esto? Cóncava en sentido transversal. Y va a ser convexa de arriba hacia abajo más bien. Igual tiene pequeñas irregularidades, como ustedes están observando aquí, pequeñas fositas, orificios, que se regularizan con la presencia de la mucosa laringea en este caso. Tiene bordes el cartílago epiglotis, ¿no? Tiene bordes. De estos bordes se desprenden justamente, y aquí estamos viendo en el lado derecho una membrana, ¿sí? Ahí estamos observando justamente esa membranita que se dirige hasta el hueso hioides. Y ni siquiera se queda a nivel del hueso hioides, pareciera que continúa, ¿no? Pareciera que continúa, se fusiona con esta otra membranita que la conocemos ya con el nombre de membrana tiroidea. Pero esta, la que va directamente hacia el hueso hioides, se la conoce con el nombre de membrana o ligamento. Creo que ya hemos hablado con ustedes de esto al hablar de lengua. No. Vamos a hablar con ustedes de las varículas glosoepiglóticas. Claro, hemos visto, ¿no? Las varículas glosoepiglóticas, los ligamentos glosoepiglóticos, etc. Bueno, en este caso aquí, esto es como si fuera el origen justamente de esas varículas, de esos ligamentos, ¿no? Estos son los ligamentos hioepiglóticos, o membrana en este caso, membrana hioepiglótica. El extremo superior no es libre, bueno, aquí lo estamos viendo relativamente libre, ¿no? Sino más bien que este está unido hacia la lengua a través de un ligamento glosoepiglótico medio. Y está recubierto por mucosa. Ahora, lo que no estamos viendo aquí es otra membranita que va desde el cartílago aritenoides y se extiende hasta el cartílago epiglotis. No estamos viendo esa membrana. Entonces, de sus bordes hacia adelante hay membranas, de los bordes hacia atrás, hacia el cartílago aritenoides, también hay membranas. La membrana que va hacia atrás, la membrana aritenoepiglótica, o también se llama membrana cuadrangular, por la forma que tiene. ¿Está bien? Membrana cuadrangular o membrana aritenoepiglótica. Bueno, nada más el cartílago epiglotis, vamos con otro cartílago. Cartílago cricoides. Bueno, este cartílago cricoides tiene la forma de un anillo de sello. ¿Conocen los anillos de sello? ¿Alguno de ustedes les han regalado los anillos de promoción? ¿A ninguno de ustedes? ¿Ninguno se ha portado bien? ¿A quién le han regalado anillos de sello? Anillo de promoción. Esos anillos de promoción dicen, ¿no? Por una parte está una plaquita, ¿no? Dice recuerdo de mi promoción, etc. Y la otra parte simplemente es el arito, ¿no? Se parece a un anillo de sello. Esto vendría a ser la placa y esto vendrá a ser el arco. Entonces, la placa es posterior y el arco es anterior. El arco tiene dos caras, una cara anterior convexa y una cara posterior cóncava. Tiene dos bordes, superior y inferior.
está unido a través de una membrana con el primer cartílago traqueal. El borde superior presenta en la parte media la inserción de una membrana, esta membrana justamente, ¿no? La picotiroidea. Y lateralmente vamos a encontrar las superficies articulares. La cara posterior va a estar en relación con el conducto laríngeo o la cavidad laríngea, mientras que la cara anterior está en relación aquí con músculos, ¿no? Con los músculos inferiores. También vamos a encontrar la relación que tiene con los lóbulos de la glándula tiroides. La parte posterior, como ven ustedes, se hace mucho más ancha, más alta. Casi toma contacto por sí solo con el cartílago tiroides, con los cartílagos aritenoides que le sirve de base, pero es mucho más alto. Bueno, a ver si vemos otra imagen posterior. Aquí está. Bueno, esta es la parte posterior, entonces esta es la placa, ¿sí? La placa del cartílago cricoideo. Y como ven ustedes, en la línea media nosotros vamos a encontrar la presencia de una cresta longitudinal. En esa cresta longitudinal se van a insertar los músculos de la laringe, pero no todos, ¿sí? Pero en gran parte, muchos de ellos van a tomar inserción en esta cresta. Ejemplo, los músculos cricoaritenoideos. Vamos a encontrar los cricoaritenoideos posteriores, vamos a encontrar los cricoaritenoideos laterales, que están insertándose justamente en esta cresta. Lateralmente, el resto de la placa está cubierta por esos músculos que toman inserción en la cresta. Presenta una cara entonces posterior, donde está la cresta, presenta una cara anterior que forma parte de la cavidad laríngea, presenta un borde superior y un borde inferior. El borde inferior igual, membrana para articularse con el primer anillo traqueal. Mientras que en el borde superior, aquí nosotros vamos a encontrar unas superficies articulares. Y aquí estamos observando justamente esas superficies articulares, que por un lado, una de ellas es convexa y por otro lado el cartílago con el que se va a articular, en este caso los cartílagos aritenoides, van a tener una superficie cóncava. Entonces aquí hay una articulación cóncava convexa. Pero por el movimiento que tiene esta articulación, simplemente rotan. Entonces van a corresponder seguramente, como vamos a ver posteriormente, a una articulación de tipo trocoide. Bueno, entonces aquí en el borde superior vamos a encontrar superficies articulares que se corresponden con los cartílagos aritenoides. Nada más, del cartílago cricoides. Pasamos a los cartílagos aritenoides, cartílagos pares, derecho e izquierdo. ¿Qué forma tienen? Triangular. Pero no es completamente aplanado estos cartílagos, sino más bien tienen una forma un tanto prismática triangular. Por lo tanto, tendríamos que encontrar tres caras. ¿Cuáles vendrán a ser las tres caras? Una de ellas es esta, la que se está observando por delante. Esta es la anterolateral. Esta otra, la anterolateral. Otra que no estamos viendo aquí, ¿no? Por dentro, por detrás. ¿Qué cara será? Posteromedial. Anterolateral, posteromedial. Y aquí finalmente vamos a encontrar otra carita, posterior, propiamente dicho. Entonces, posterior, anterolateral y posteromedial. O cara medial, lateral y posterior. Vamos a encontrar una base o un vértice. La base. Bueno, en parte de la base nosotros hemos encontrado superficie articular, una carilla articular ligeramente cóncava que se va a corresponder con el cartílago cricoides. Pero en esta base nosotros encontramos prolongaciones, y aquí estamos viendo justamente una de ellas, ¿no? Aquí hay una prolongación. Esta es una prolongación anterior, ¿sí? Prolongación anterior. ¿Cómo se llama también? Apófisis vocal. ¿Sí? Apófisis vocal. Bueno, ahí estamos observando entonces la apófisis vocal, importante, porque es justamente en esa apófisis vocal donde se inserta el pliegue vocal inferior.
o pliegue vocal verdadero. En cambio, en la parte más posterior, aquí, que lo estamos viendo por detrás, fíjense, hay otra apófisis, ¿no? Sí, otra prolongación. ¿Cómo se llama? Apófisis muscular. Entonces, hay dos prolongaciones a nivel de la base, una es anterior medial y la otra es posterior completamente, ¿no? Apófisis muscular y esta apófisis vocal. Se van a insertar músculos y aquí se va a insertar el pliegue vocal verdadero. En esta cara anterolateral nosotros vamos a encontrar la presencia de una cresta y en esta cresta se va a insertar otro pliegue, ¿sí? Desde aquí se va a extender hacia el ángulo entrante del cartílago tiroides. ¿Qué pliegue se va a insertar aquí? El pliegue vocal superior, ¿no? Entonces, hace un momento hemos visto dos cuerditas, ¿no? Dos pliegues, uno superior y otro inferior. El superior se está insertando justamente aquí, en la cara anterolateral, mientras que el inferior se está insertando aquí, en la apófisis vocal. Importante entonces nuestro cartílago aritenoides. En su vértice vamos a encontrar una superficie articular plana que se corresponde justamente con este otro cartílago, el cartílago corniculado. El cartílago corniculado es una pequeña prolongación, una manera de una U que está orientada justamente hacia adentro, tiene una base, tiene un vértice, parecería una prolongación simplemente del vértice del cartílago aritenoides. Bueno, ahí están los diferentes cartílagos. Entonces, ¿qué cartílago es el que casi nunca se lo puede representar, se lo puede ver? El cartílago cuneiforme, ¿no? Bueno, aquí estamos ya observando en gran parte de los diferentes cartílagos. Estamos viendo cartílago cricoides, entonces cartílago tiroides, cartílago epiglotis. Y aquí podemos observar ya la presencia de estos pliegues. Fíjense ustedes, aquí simplemente están estos, ¿no? Que se desprenden desde la apófisis vocal. Entonces, ¿qué pliegue es este? Pliegue vocal. Y aquí estamos viendo el otro, que se desprende desde la cara anterolateral. Este es el pliegue vestibular o pliegue vocal superior. Son sinónimos simplemente, ¿sí? Por si están leyendo su bien, la tercera, etc. Son sinónimos. Pliegue vocal inferior, pliegue vocal superior, ¿sí? O también se llama pliegue vestibular, pliegue vocal simplemente. O cuerda vocal superior y cuerda vocal inferior. Bueno, aquí ya un poquito, ¿no? Nos estamos adentrando a lo que es la fonación. Y la fonación evidentemente se da gracias a estos pliegues, principalmente el pliegue vocal inferior. Este otro no tiene mucha relevancia, pero estos sí tienen bastante relevancia. ¿Dónde tendríamos que encontrar nuestro cartílago cuneiforme, que es el que nos está faltando? Justamente en esas membranitas. Bueno, aquí hemos hablado de la cara anterolateral, ¿verdad? Pero de la medial no hemos dicho mucho. En realidad, desde la cara medial se desprende justamente esa membrana que se dirige a los bordes del cartílago epiglotis. ¿Cómo se llama esa membrana? Membrana cuadrangular o membrana ariteno-epiglótica. Y es en el espesor de esa membrana donde se encuentran justamente esos cartílagos, los cartílagos cuneiformes. Pensé que los había dibujado, pero parece que no están. Bien. Cartílagos. Vamos a las articulaciones de estos cartílagos. Bueno, hay una articulación entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Las superficies son relativamente planas, por lo tanto es una articulación sinovial de tipo plano. Hay otra articulación entre el cartílago tiroides y el cartílago epiglotis. Sus superficies articulares son relativamente planas, por lo tanto también la articulación es de tipo plano. Cuando hablamos de articulaciones planas, entonces, y son sinoviales, ¿tendrán un movimiento? Sí, tienen un movimiento. ¿Qué movimiento? De deslizamiento. Entre el cartílago cricoides y los cartílagos aritenoides, aquí hemos dicho, ¿no? Vamos a encontrar una superficie convexa y una superficie cóncava por parte de los cartílagos aritenoides.
Entonces, hay una articulación trocoide. Y esto es importante para entender cómo es que se producen los sonidos. Estos cartílagos, al tener ese tipo de superficie articular, van a tener un movimiento de rotación, ¿no? De rotación. Entonces, estos cartílagos van a realizar este movimiento, ¿no? Van a rotar por la acción de los músculos que se encuentran justamente en sus proximidades. Apófisis muscular, cresta cricoidea. Entonces, estos músculos de alguna manera van a ir jalando a los para que se produzcan esos movimientos de rotación que tiene el cartílago aritenoide sobre el cartílago cricoides. Bueno, entonces aquí hay una articulación que corresponde a las articulaciones sinoviales de tipo trocoide. Aquí hay otra articulación, pero esta es una articulación fibrosa, ¿no? Y con el tiempo inclusive existe una sinostosis, ¿no? Pareciera que se están fusionando entre sí. Bueno, y la otra articulación, porque hay una articulación entre el cartílago aritenoides y los cartílagos cuneiformes, pero como están inmersos en una membrana, va a corresponder a una articulación de tipo sindesmosis, ¿no? O de la clase sindesmosis. Existen membranas de unión que estamos observando que no solamente unen los cartílagos, sino también con el hueso que está superiormente, ¿no? Y estas membranitas forman parte de las diferentes articulaciones. Vamos a encontrar lógicamente ligamentos, cápsulas entre las diferentes articulaciones, porque no son tan relevantes, ¿no? Son cápsulas bastante sencillas. Los ligamentos son simplemente reforzamientos de esas cápsulas que se encuentran entre un cartílago y otro cartílago. Vamos viendo ahora los músculos que van a ir produciendo esos diferentes movimientos de deslizamiento o bien de rotación que se encuentra a nivel de la labia. Y bueno, aquí estamos observando justamente esos diferentes músculos que se clasifican de diferente manera, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar a los músculos? Podemos clasificarlos en músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Podemos clasificarlos en músculos que van a tener una determinada función, o sea, clasificarlos por su función. Si los clasificamos de acuerdo a la ubicación que tienen estos músculos en intrínsecos y extrínsecos, gran parte de los músculos son intrínsecos, solamente están a nivel de la laringe. ¿Y cuáles serán los músculos extrínsecos? Los que vienen de lugares vecinos, ¿no? Por ejemplo, los músculos infraideos, de alguna manera, son músculos extrínsecos de la laringe, porque van a tener una relación, algunos de ellos con tiroides, con hueso ioides, y van a producir ciertos movimientos, entonces se convierten en músculos extrínsecos. Y los músculos intrínsecos son solamente los que vamos a encontrar a nivel de la laringe, ¿sí? Por ejemplo, el músculo, el cricotiroideo o cricoaritenoideo posterior, ese es un músculo intrínseco. Bueno, si los clasificamos de acuerdo a la función, vamos a clasificarlos en músculos tensores de las cuerdas vocales, estamos hablando de las inferiores. Vamos a clasificarlos en músculos dilatadores de la glotis y músculos constrictores de la glotis. Tensor de las cuerdas vocales, constrictor de la glotis y dilatador de la glotis. ¿Cuál es el músculo tensor de las cuerdas vocales? Bueno, y el tensor de las cuerdas vocales, que por ahí tenemos una imagen. Este músculo se encuentra en la parte más anterior. Es ese justamente. Y va del cartílago cricoides hacia el cartílago tiroides. Entonces se va a llamar cricotiroideo. Este es el músculo, es el único músculo que corresponde a ese grupo, tensor de las cuerdas vocales, cricotiroideo. ¿Cómo es que ponen en tensión las cuerdas vocales? Por dentro, ¿qué vamos a encontrar? Aquí, por dentro, ¿qué vamos a encontrar? Las cuerdas vocales, ¿verdad? Una es inferior y la otra es superior. Este musculito, lo que
está haciendo al insertarse en la cara anterior del arco del cartílago cricoides, dirigirse hasta el borde inferior del cartílago tiroides, este musculito se contrae, se acorta. Entonces, ¿qué va a hacer con el cartílago tiroides? Lo va a desplazar. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cuerda? Se estira, ¿no? Se pone tensa. Y de ahí el nombre de tensor de las cuerdas vocales. Este es el músculo que forma parte de ese grupo. Es el único en realidad. Es un músculo tensor de las cuerdas vocales. Vamos con los músculos constrictores. ¿Cuáles son los músculos constrictores? O más bien, hablaremos de los músculos dilatadores, porque es uno solo. Bueno, aquí tenemos al músculo cricoaritenoideo posterior. Este músculo cricoaritenoideo posterior va desde la apófisis muscular hasta la cresta del cartílago cricoides. Este músculo, cuando se contrae, entonces permite que rote el cartílago aritenoides, ¿no? Este cartílago aritenoides que se encuentra en este momento en esta posición va a tener este movimiento. Entonces, ¿qué va a hacer con el espacio que se encuentra por dentro? Que se denomina glotis. Va a abrirlo. Para que podamos entender un poquito, ahora vamos a hablar de la glotis. Bueno, y ahí tenemos justamente. Aquí estamos observando el cartílago tiroides, aquí están los cartílagos aritenoides, y este es el cartílago cricoides. Entonces, este es el espacio que se forma entre las cuerdas vocales verdaderas, entre las inferiores. ¿Sí? Como ven ustedes, ¿qué forma tiene? Tiene forma triangular. Hacia adelante está formado por el ángulo entrante del cartílago tiroides, hacia atrás está limitado por la base de los cartílagos aritenoides. Y lateralmente las cuerdas vocales verdaderas. Entre esas cuerdas vocales verdaderas se encuentra este espacio triangular que se llama glotis. Es aquí donde se origina el sonido. Entonces, hay músculos que van a permitir que esto se abra mucho más. A esos músculos se llaman dilatadores de la glotis. Y solamente hay uno. Es el músculo cricoaritenoideo posterior. Y ese músculo está inervado por el nervio recurrente. Entonces, cuando cortamos, cuando seccionamos a este nervio, pues dejamos paralizado el músculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya no se puede abrir la glotis. Pero también se cierra. Y está cerrado por músculos constrictores, ¿no? Constrictores de la glotis. Por eso es que a esos músculos se los clasifica así: músculos tensores de las cuerdas vocales, dilatador de la glotis, constrictores de la glotis. Los constrictores de la glotis son la mayor parte de los músculos, son bastantes músculos. Bueno, vamos a quedar aquí. El día lunes vamos a continuar con